Hemos hablado en el video anterior el análisis de eventos, cuando hablamos de análisis de eventos estamos trabajando bajo una variable cualitativa dicotómica, en donde a esta variable le damos un valor en caso en que pareciera el evento, que normalmente sería el valor de 1, y el no tener el evento, que sería el valor de 0. Cuando yo cruzo de dos tipos de variables, construyo lo que se denomina tabla 2 por 2, en donde tengo un variable resultado, que es el tener o no tener un evento, y una variable de exposición, que básicamente es donde tengo los dos grupos de exposición, a un grupo el cual llamamos experimental o un grupo expuesto, o un grupo no experimental o un grupo control, que es al que no se le expone al factor de riesgo. Y según los resultados posterior a la exposición es lo que vamos a llamar la aparición del evento o del no evento, y se saca a partir de ciertas fórmulas o de ciertas proporciones. Y lo que yo analizo es el comportamiento de la proporción de ambos grupos. Ahora vamos a calcular entonces las proporciones de aparición de un evento en diferentes grupos, es decir, en el grupo en el que está expuesto al factor de riesgo y en el grupo en el que no está expuesto, o en el grupo en el que se le hace un tratamiento con respecto al grupo al que no se le hace o se le aplica un tratamiento de prueba. Entonces, la aparición del evento en cada uno de los grupos, pues se le da un valor, que en este caso sería de 1 en los que están expuestos y de 0 en el grupo en el que no está expuesto o en el que no se le aplica el tratamiento. Ahora, si no aparece el evento, se le va a dar el valor de h sub 1, y en el grupo de los no expuestos se le da el valor de h sub 0. En ese orden de ideas, el total de los números de sujetos que está expuesto, pues sería la suma de los D1 y H1, y el total del grupo no expuesto sería la suma del de H0, D sub 0 y H sub 0. En ese orden de ideas, el total de los que presentan el evento sería D, y el total de los que presentan el evento sería, de los que no presentan el evento sería H. En ese orden de ideas, finalmente, el total de la muestra, pues básicamente sería la sumatoria de n sub 1 y n sub 0, y esa sería la forma de representación de los datos. Ahora bien, que debo tener en cuenta que para yo comparar las proporciones entre dos grupos, normalmente se utiliza el estadístico chi cuadrado o el estadístico de Fisher. Básicamente se utiliza cuando tengo dos variables de naturaleza cualitativa, en donde pues lo que busco determinar es si hay diferencias entre la proporción de aparición de un evento con respecto a la no aparición del mismo evento. Entonces tengo un ejemplo que saco del trabajo o de la especialización en estadística, en donde pues se propone una pregunta de interés, una pregunta de investigación, que básicamente es valorar la proporción de la opacidad capsular posterior superior a una nueva lente intraocular, con las cuales se propone una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Ahora, para validar esas hipótesis yo necesito determinarlas a partir de dos estadísticos no paramétricos, que es el test de chi cuadrado y el test de Fisher. Para utilizarlos necesito validar ciertos supuestos. El primer supuesto, que debo tener dos variables categóricas o cualitativas dicotómicas. También se pudiera trabajar con variables ordinales o multinomiales, pero pues eso se tratará mucho más adelante en este curso. Ahora bien, deben haber independencia en las observaciones, es decir, que los que presentan el evento pues no pueden estar en el grupo en donde no se presenta el evento. Entonces son dos grupos mutuamente excluyentes. Y lo otro que debo tener en cuenta es que la muestra total debe ser de mínimo 40, y si está entre 20 y 40 sujetos, todas las celdas deben contener más de 5 valores esperados para poder realizar el test de chi cuadrado. Si no, se utiliza el test exacto de Fisher. Sin embargo, el concepto de lo que son valores esperados los vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Pero pues básicamente esos son los supuestos a considerar. Entonces, según el ejemplo que se planteó anteriormente, tengo dos grupos de estudio donde tengo una nueva lente intraocular y una lente intraocular de referencia, y un resultado que es tener la opacidad capsular posterior y no tener o presentar opacidad capsular posterior. Entonces, básicamente se construye una tabla 2 por 2, donde tengo los grupos de estudio y los posibles resultados producto de la intervención, que es la utilización de una nueva lente intraocular.
Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados? Pues tengo un total de 42 sujetos en donde pues básicamente los que presentan opacidad capsular posterior son 16 y los que no presentan opacidad capsular posterior son 26 para un total de 42 sujetos. Si yo saco la proporción de aparición de eventos de aproximadamente 38%, pues básicamente sale de la división de 16, que es el número de sujetos que presentan el evento sobre 42. Si yo hago esa, si yo hago esa división, tengo una proporción de 0,38. Ahora bien, ¿cómo calculo los valores esperados? Pues básicamente yo sé que tengo dos muestras completamente pareadas, es decir, que es un mismo n tanto para los de grupo 1 como para los de grupo 2. Entonces, si yo multiplico esa proporción por el número de sujetos esperados, pues mientras si yo multiplico esa proporción por 21, que es el total de la muestra, pues voy a tener un valor esperado de 8, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. Si yo hago una resta entre el total y los valores esperados, pues para los que no presentaron opacidad capsular posterior, tengo una muestra esperada de 13 sujetos. Entonces, pues nada, a partir de aquí determino los valores esperados. Ahora bien, ¿cómo se calcula el estadístico de chi cuadrado? Pues básicamente el estadístico de chi cuadrado, que también lo definen como la diferencia de los datos observados versus los datos esperados elevados al cuadrado. Básicamente ustedes en la parte derecha están viendo la fórmula, es básicamente coger los datos observados y restar los datos esperados divididos los datos esperados. Pero pues mi intención no es complicarlos con la fórmula estadística. Básicamente lo que quiero que comprendan es que dentro del el software estadístico desarrolla esta fórmula específica para determinar realmente las dependencias o asociaciones entre las variables de estudio. En última, lo que quiero que quede claro es que hay que tener presente que este estadístico básicamente se utiliza para grupos totalmente independientes, porque muchas veces se suele confundir con el test de Magnemar, pero básicamente el test de Magnemar se utiliza cuando hay dependencia entre grupos. Aquí, como los grupos son completamente independientes, el estadístico de prueba a utilizar sería el estadístico chip parado, y esta sería la forma de la representación de sus datos y la explicación metodológica y teórica del cálculo de este estadístico, con el cual, diré, determino dependencia entre variables.